impacto. Veamos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, a través de su cuenta de red social X, compartió las últimas capturas de impacto en redadas migratorias. Entre ellos aparece Jonathan Abdulio Grande Flores, acusado de abuso infantil; Rutilio Alvarado Carranza, acusado de agresión agravada; Raúl Cervantes Mendoza, acusado de agresión sexual infantil; Comnavi Avisto, acusado de agresión sexual; Víctor Covarrubias Osuna, por el delito de agresión sexual infantil; Roberto Salamán García, por agresión sexual; Jesús Romeo Hernández, acusado de agresión; y Mukiar Singh, agresión con intento de homicidio con un arma de fuego. Se trata de una persona adulta mayor, el primer contagio registrado en el país por gusano barrenador. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Carla Paredes, quien mencionó que ya se encuentra bajo atención médica, libre del huevecillo que fue introducido en su cuerpo por una mosca, debido al abandono y descuido de sus familiares. El Fondo Monetario Internacional advierte que en este 2025, economías como la de Honduras presentarán un incremento en el índice de inflación, problema que golpeará muy fuerte las finanzas de las familias. Ante la ola de muertes violentas en el país y casos impunes, el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras pide que la justicia en Honduras sea independiente para garantizar confianza. Las masacres o muertes múltiples siguen sacudiendo al país y enlutando a más familias durante este año 2025, tras reportarse la tercera del año en menos de 2 meses. Escenario cuestionado por expertos, quienes aseguran que las autoridades policiales no han podido luchar contra estos hechos criminales. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar el tema de los incendios forestales. Este tema que nos preocupa a todos, porque esto no solamente es el daño al bosque, sino que también a la salud, el impacto económico, social y político que tiene hasta el interior. Miren, es terrible perderlo todo. Imagínense usted tener su bosque, tener su producción. Es bien complicado y sabemos que este año 2025 va a ser bastante complicado con el cambio climático y lo estamos viendo. Vean ustedes, estamos iniciando febrero y estos frentes fríos, el cambio es terrible, hay muchas enfermedades, hay que cuidar mucho la salud. Si recordamos, en 2024 se registraron unos 3.170 incendios que afectaron unas 296.789 hectáreas de bosque. Esto es lo que pasó en el 2024. Lo que pasa es que a veces se nos olvida a nosotros lo que vivimos, pero realmente hay que tenerlo presente. Fueron 3 millones de hectáreas de bosque, son 3 millones de hectáreas de bosque, justamente las que están susceptibles a los incendios forestales en este 2025. Esto según cifras del Instituto de Conservación Forestal. Los departamentos más vulnerables son Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Comayagua, Valle, Olancho, Lloro y Gracias a Dios. Estos son los departamentos más susceptibles y más vulnerables a los incendios. Pero ve usted, el departamento de Valle es el que tiene mayor riesgo, casi en un 92,1% su bosque de incendiarse en esta temporada seca por las condiciones. Sabemos que el departamento de Valle pues es un departamento bastante seco y esto pues es lo que debe de alertarnos. Y justamente este es el dato más interesante y es que el 99% de los incendios forestales son provocados por los humanos, por la mano criminal del hombre. Vean, tiramos una colilla, hacen estos quemas previos a la siembra, pero no hacen la ronda. Y esto es cíclico.
Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y es lo que nosotros debemos de preocuparnos, realmente. Debemos de preocuparnos porque esto nos afecta a todos, aunque sea en Ocotepeque, sea en Gracias a Dios, sea en Olancho, nos afecta a todo el país y a todo el mundo. Está aquí con nosotros el ministro director del ICF, el ingeniero Luis Solís, a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciada. También buenos días al pueblo hondureño. Usted ha sido muy acertado con la introducción a este diálogo. Y esto siempre ha sido cíclico. Y siempre que tengamos la temporada de verano, pues vamos a tener el riesgo y la amenaza de que nuestros bosques sean afectados por incendios forestales. Se trabaja fuertemente en lo que es prevención, en lo que es capacitación, se define la estrategia y las capacidades para poder atender lo que son los incendios forestales, pero hay un factor que no podemos controlar y es complejo controlar, que es la conducta del humano, y muchas veces la conducta criminal del humano que provoca un incendio forestal sin importarle las consecuencias. Y es donde hay que hacer un trabajo fuerte en conciencia, con los niños, con los jóvenes, que todavía pueden cambiar esa conciencia de la importancia de la conservación y protección de nuestros bosques. Mientras tanto, nos preparamos para tener siempre incidencia de incendios forestales, porque nos corresponde dar respuesta a un incendio, nos corresponde entrar en combate de incendios forestales, porque esa conducta sigue siendo destructiva y no se puede controlar. El bosque es bien extenso, en el bosque hay veredas, hay caminos y usted no puede controlar quién entra y quién no entra al bosque, pero sí mecanismos para que la persona que provoque un incendio forestal, en primer lugar, sea evidenciada y sea castigada también, como lo manda el Código Penal, ¿no? Entonces, en el 2024, ingeniero, ¿cuántas personas fueron, se logró realmente sancionar a estas personas que iniciaron estos incendios forestales? Mira, el 2024 fue un año donde tuvimos aproximadamente más de 3.160 incendios, de los cuales más del 95% fueron provocados, todos fueron provocados por humanos. Los 2 incendios fueron por algunos accidentes de tendido eléctrico, situaciones así que pasaron, después todos provocados por humanos, pero ya por incendiarios, porque hay que meterle juego al bosque, fueron más del 90%. Nosotros tenemos un dato que fueron judicializadas cerca de unas 8 personas, pero hasta el momento no tenemos datos de alguna condena. Sí, hay un dato, sí, también de una persona en el municipio de Ojojona que sí fue condenada. Mira la importancia de que se castigue con la ley a quien provoque un incendio forestal, pero en primer lugar hay que identificarlo, hay que vincularlo al delito. Yo entiendo esa parte que plantea el Ministerio Público y la Dirección de Ambiente de la Procuraduría General de la República, pero las personas tienen que tener también la denuncia, tienen que tener la cultura de denuncia, creer en las instituciones, pero para eso tienen que tener también el arraigo y el compromiso de la protección de nuestros bosques. Alguien que nos va a incendiar nuestros bosques tenemos que denunciarlo. Y se conocen en las comunidades, y a veces en las mismas comunidades se protegen, como son vecinos, se protegen, ¿verdad? Pero no podemos seguir permitiendo que siga pasando lo que pasa todos los años, porque la amenaza no podemos controlar, y la amenaza es la conducta humana. Y somos totalmente convencidos que solo la aplicación de la ley hace cambiar de conducta al humano, en este caso es una conducta errada de la provocación de incendios forestales. Hay otro dato que se dio el año anterior. El año anterior es un año, los años no se pueden comparar climatológicamente. El año anterior podemos hablar que ha sido para nuestros bosques un año en que las condiciones climatológicas se convirtieron en total amenaza. Mira, 7 meses con ausencia de precipitaciones, desde noviembre del 2023 hasta prácticamente julio. Altas temperaturas, tuvimos algunos días más cálidos en la historia, desde que existe un registro, desde 1952. Y esto pues lógicamente aumenta todas las variables de riesgo
para incendios forestales, ¿verdad? Para susceptibilidad de ataque de plagas, del gorgojo descortezador a nuestros bosques, que también sufrimos la consecuencia del cambio climático, el debilitamiento y el estrés de nuestros bosques, y sufrimos ataques de plagas. Pudimos dar respuesta inmediata, respuesta oportuna, y evitamos que se nos provocara un desastre con nuestros bosques. Pero lo que quiero decir es que estas condiciones, el nivel de susceptibilidad, la vulnerabilidad, va directamente vinculado a las variables de cambio climático. Hoy este año es diferente, la perspectiva es totalmente diferente. Sí, pero y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo justamente ahora. Bueno, vimos ese incendio catastrófico en Los Ángeles. Claro. O sea, Los Ángeles es el mejor ejemplo de cómo tenemos que prepararnos como sociedad. Porque esto no se trata de ICF, no se trata del gobierno, no se trata de las Fuerzas Armadas, se trata de nosotros como comunidades. O sea, por ejemplo, sabemos, en este momento todo el mundo debería estar haciendo rondas. Así. Esta es la época de las rondas, porque es mucho más fácil, todavía hay verde. La prevención. La prevención. ¿Se ha perdido esa costumbre de las rondas, ingeniero? Es que cuando se pierde la gobernanza en el sector forestal, pues se pierde la aplicación de la normativa y las regulaciones, ¿verdad? Que tienen el objetivo de conservar nuestros bosques. Hoy estamos retomando esa gobernanza, imagínense, el propietario de bosque privado, que generalmente el bosque privado está bajo un plan de manejo privado, tiene la obligación, porque es un programa de plan de manejo, de hacer las actividades de prevención de incendios forestales. Y así como él tiene derecho a aprovechar el bosque, aprovechamiento sostenible, también tiene la obligación de restaurar el bosque, plantarlo, proteger las fuentes de agua, diseñar una infraestructura vial y desarrollar el programa de protección contra incendios forestales. No lo estaban haciendo, o eran pocos los propietarios de bosque privados que lo estaban haciendo. Hoy hemos lanzado, retomando la obligación de ley para el propietario de bosque privado, que también es parte fundamental del manejo forestal. Cuando alguien hace manejo forestal, el manejo del juego, el control del juego, es la herramienta más importante, porque es la que le va a garantizar si se restaura o no se restaura el bosque. Y uno de los principios del manejo forestal es garantizar la perpetuidad del bosque como un recurso renovable que se puede aprovechar. Entonces vienen y no lo estaban haciendo. Imaginen ellos que obtienen una ganancia, un usufructo del bosque, no lo estaban haciendo. Hoy se les ha puesto, lo han hecho, hay multas, hay sanciones, hay suspensión de planes, y si entran en reincidencia, pues hay cancelación de planes, porque el 60% de los incendios forestales que se dan en el país son en áreas forestales privadas. O sea, el Estado, con todas sus capacidades, cuerpo de bomberos, ICF, Fuerzas Armadas, incluso voluntarios, juntas de agua, con manejadores de áreas protegidas, se consolidan para atender incendios forestales sin importar la tenencia de la tierra. Pero cada quien tiene su responsabilidad. Entonces aquí hay responsabilidad de los gobiernos locales, las alcaldías municipales, con las ordenanzas que tienen que lanzar para evitar la cero quema. Responsabilidad de otras instituciones, digamos, en las quemas agrícolas, en la parte ganadera. Tenemos que tener la precaución, tenemos que saber hacer, si va a quemar, lo ideal es no quemar, pues tenemos que saber construir, digamos, esas rondas para evitar que se propague el fuego y provocar incendios forestales. El año anterior, 36,000 quemas entre agrícolas y ganaderas. Fueron de control muchas de ellas y provocaron que se afectaran en incendios forestales 150 y 160,000 hectáreas de bosque. Ese dato es prácticamente el 50% de lo que se afectó de las 300,000 hectáreas de bosque. Son atribuidas a las quemas agrícolas y ganaderas que dieron el año pasado. Entonces, al final, todo propietario tiene responsabilidad, toda tenencia tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del Estado es prioridad, el bosque nacional. Sí. Ahora bien, ¿qué tan dañado estamos desde hace 10 años, por ejemplo? ¿Qué tan dañado o qué tan destruido está nuestro bosque? Porque Honduras es un país casi eminentemente forestal. Es un país, 86% del territorio, vocación forestal, cobertura forestal.
56%, según el último mapa de cobertura del 2017. Lo estamos actualizando para ver en realidad cuánto tenemos de bosque. Estamos hablando de 6.3 millones de hectáreas de bosque. Lo más grave en el país es la deforestación, ¿verdad? Las pérdidas de bosque por cambio de uso de suelo. Pero los incendios forestales degradan totalmente el bosque, afectan el bosque. Mire, solo en las emisiones de CO2, eso es una barbaridad de daño que se hace, más el daño al suelo que queda expuesto y la cantidad de tierra fértil que se pierde cuando vienen las lluvias en erosión, es otra pérdida. La pérdida de biodiversidad, de fauna y más el bosque. El bosque más vulnerable a incendios forestales es el bosque pino-encino. Pero en ese bosque hay áreas que están en proceso de regeneración. O se plantó o naturalmente está creciendo el pino o los árboles. Y que hemos sido bendecidos con este pino, que este pino se reproduce solo. Hay personas que creen que son plantaciones, ¿no? Bosque natural. Y cuando no tienen una altura todavía, decimos, no está establecida la regeneración o la plantación, cuando es afectada por un incendio forestal, prácticamente lo pierde. Hay que volver a empezar. Y el costo de restaurar una hectárea de bosque, una hectárea restaurada son 250.000 lempiras, que cuesta a alguna organización, al Estado, a algún propietario privado. Ese es el verdadero costo. Entonces, al final ha habido un daño porque estamos degradando el bosque, los incendios degradan el bosque, lo van perdiendo poco a poco, de manera gradual. Es cuando se habla, digamos, de las empresas que tienen fines de lotificar, fines de expansión urbanística. No procede un permiso cuando hay cobertura forestal, porque el cambio de uso de suelo es un delito forestal. Sí. No se puede aprobar. Entonces, una de las estrategias es degradarlo gradual. En 5 años, 5 incendios, prácticamente estoy perdiendo el bosque. Entonces, eso es lo que va provocando. Entonces, estamos evitando la regeneración natural del bosque, el establecimiento o la reconversión nueva del bosque, aparte de la degradación, afectación a fuentes de agua, porque afectamos el ciclo hidrológico. Exageradamente solo en el bosque se regula el ciclo hidrológico, donde yo digo, el agua es un ciclo, el ciclo del agua es cerrado, pero solo en los bosques se produce agua potable. Y cuando se quema, prácticamente toda esa materia orgánica que servía como colchón para ir absorbiendo poco a poco el agua lluvia y que dé tiempo, retardo al suelo para absorberla, y después en temporada de verano donde no hay agua, ir regulando, ir soltándola para tener agua siempre quebrada, permanente. Cuando quede expuesto prácticamente todo el agua, cuando llueve se ve escorrentía, suceden inundaciones, suceden asolvamientos de represas. Cuando sumamos todas esas áreas es una afectación grave que se hace al ecosistema. Pero los incendios forestales son, para mí, y también para la ciencia forestal, el manejo del fuego y el manejo de los incendios forestales es el principio de la conservación de los ecosistemas. Y usted habló un caso muy... lo que sucede en California. Ajá. Imagínese en California con todas las capacidades técnicas y logísticas. Helicópteros, bomberos, los combatientes equipados con equipo de seguridad del primer mundo. ¿Y cómo arrasó con todo? Y cómo arrasó. Y habían acciones de prevención que se pudieron haber hecho. Pero también influye el manejo del bosque y la forma como nosotros decimos. Hay que tener cuidado, y es una temática que estamos introduciendo y la estamos trabajando, porque se puede afectar el bosque, pero mientras no dañe vidas humanas, no se convierte en un desastre peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo priorizar la defensa de las vidas humanas? Y es el incendio de interfase. Lo que se dio ahí fue un incendio de copa, que es incontrolable, y después provocó el incendio de interfase, donde en interfase está la comunidad, está el bosque, esa intersección ahí provoca ya otro tipo de incendio que pasa entre forestal a estructural, y es incontrolable. Ya cuando una casa de madera agarra fuego, nadie la detiene. Entonces, aquí es lo que evitamos. Hay zonas en la capital, en la de alto riesgo, que sucedan incendios forestales, donde ya se está trabajando en prevención para no poner. Eso le iba a decir, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahorita? ¿Qué es lo que les preocupa en este 2025? Porque sabemos que viene el fenómeno de la niña, que significa más lluvia. Sí, mire, el año anterior fue atípico, como le digo, 7 meses al
altas temperaturas, ausencia de precipitación, variables de riesgo muy altas para incendios forestales. Hoy es el contrario, fenómeno de la niña, estamos como un fenómeno de la niña, pero está como leve, pero aún hay presencia de lluvia. Hoy llovió en la capital en horas de la madrugada. Hoy llovió. Hoy llovió. Y va a haber presencia de precipitaciones de manera gradual, no como un invierno normal. El fenómeno de la niña se va a fortalecer más en los meses de invierno. Pero ahorita entonces tenemos una ventana donde va a cesar la lluvia, va a disminuir la precipitación. Porque la precipitación es la que hace eso que estamos viendo ahí. Tiene verde todavía los pastos, es más lenta la velocidad de propagación de un incendio, o a veces es complejo que se queme, sí, porque es el combustible esto. Ahorita todavía estos lugares que está ardiendo ahí están, como dice uno, verdes. Cuando están secos es el problema. Sí, que ahí es polvorín. Ahí nadie detiene un fuego. Entonces tenemos una ventana entre 15 de marzo a 1 de mayo que tenemos identificado que van a haber incidencias de incendios forestales. No debería de haber. Podemos decir que va a ser la temporada más crítica. Esa es la temporada más crítica. No deberían de haber, pero como ya sabemos, la conducta tradicional de nuestros compatriotas en el campo, que muchas veces lo hacen hasta por diversión, está provocando incendios forestales. Entonces, nos corresponde el combate. Hoy estamos trabajando en labores de prevención, estamos identificando zonas priorizadas donde tenemos plantaciones, donde está el bosque en regeneración natural, donde hay microcuencas que son vulnerables a incendios forestales, donde hay áreas protegidas que son vulnerables a incendios forestales, porque no todas las áreas protegidas suceden incendios forestales, siempre donde tenemos el ecosistema de pino-encino, donde hay pino es más vulnerable. Y estamos trabajando. Y trabajar en acciones de construcción de rondas cortafuegos. Ya vamos a iniciar la siguiente semana la construcción de las líneas negras en carreteras más transitadas del país para evitar que personas que transiten esas carreteras provoquen incendios forestales. Al mismo tiempo estamos capacitando, organizando grupos comunitarios, porque siempre los voluntarios es el triple a lo que tiene el gobierno. Nosotros, si un ejemplo, tenemos 100 brigadas contratadas, vamos a contar con 200 brigadas más que son de voluntarios, que los tenemos organizados, que son los comanejadores de áreas protegidas, son las juntas de agua, donde hemos declarado zonas productoras de agua, las microcuencas, están organizados, están en capacitación, algunos les está dotando de herramientas, para poder atender esta jornada crítica. Entonces nosotros, la temática de incendios forestales lleva la jornada de planificación, la de prevención y la del combate, que es donde nadie quiere entrar porque pone en riesgo la vida. Es la más compleja. Y han habido muchos antecedentes. Por ejemplo, el Uyuca, el Epaterique, han sido zonas donde estas personas han sido afectadas, han fallecido personas. Han muerto compatriotas, soldados de las Fuerzas Armadas, aquí nomás en la montañita. Sucede, es un riesgo exponerse a un combate en incendio forestal, las llamas a 400 grados, el trabajo que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer. El año pasado nos dejó nos llena de orgullo, pero nos dejó una escuela de organización, esfuerzo y sacrificio que había que hacer para defender nuestros bosques de incendios forestales. Entonces, volviendo al tema, estamos en planificación. Hoy ya estuvo, se aprobaron los planes, la estrategia de define. Estamos en prevención, ahorita estamos en la etapa de prevención. Y tenemos la etapa de combate, que se reduce la ventana. Entonces usted lo que hace es fortalecer la etapa de prevención. Ustedes ahorita están en la etapa de prevención. ¿Qué es lo que están haciendo en esta etapa de prevención? ¿Cuál es ese punto neurálgico para ustedes? La organización, otras instituciones como las Fuerzas Armadas, los voluntarios de lo que les está expresando. Porque tengo entendido que no solamente ustedes están como ICF, también hay un Comité Nacional de Protección Forestal, exacto, que son los que toman las decisiones. Exacto, a través del CONAPROFOR, dirigido por el ICF, se toman las decisiones, se aprueban los planes de prevención y combate de incendios forestales, y luego pasamos a la práctica, al trabajo, a la verdad. Y aquí hay muchas instituciones involucradas,
incluso hasta los gobiernos locales en las actividades ahorita de prevención. En la Tira se está liderando una iniciativa que Cero Incendios en la Tira, con Amitira, con las Fuerzas Armadas y las comunidades de la zona. Queremos ser totalmente inclusivos, igual incluir los gobiernos locales porque sabemos lo que significa la Tira. Para la capital, 1.8 millones de habitantes, es el pulmón de la capital, aparte de producir el 30% del agua potable. Está también la alcaldía municipal. Después de aquí voy a una reunión para ya definir cómo vamos a abordar los incendios forestales en la zona. Entonces, así como la Tira en el país, hay muchos lugares priorizados. Está la montaña de Celaque, estamos priorizando también en el sector de Guaymaca, el sector de Uyuca. Todas estas zonas estamos priorizando los monitoreos y trabajando en prevención. Cómo resguardar, cómo tener esas rondas, cómo vamos a definir lo que es la vigilancia ambulante. Ya hay vigilancia ambulante, ya hay monitoreo, ya están activados los COIF en el país. Los COIF son las coordinaciones interinstitucionales de las operaciones de incendios forestales, de incidencia de incendios forestales, donde es una sala así como esta. Hay pantallas monitoreando puntos de calor, donde hay cámaras también panorámicas, donde se reciben las alertas de los incendios, donde se reciben las denuncias de los incendios y hay unas coordinaciones. ¿Qué recursos me imagino que la información es satelital, ¿verdad? Es satelital, el monitoreo es satelital. ¿Qué recursos se dispone? Vehículos, brigadas, cuántas, de quién es la brigada, si es de las Fuerzas Armadas, es de ICF, es voluntario, en qué ubicación territorial está y al momento de un incendio se desplaza. Eso nos ha permitido, licenciada, en primer lugar, como usted dijo, es satelital, darle un enfoque científico a la temática de incendios forestales. Es una gran ventaja. Yo creo que el país hace años se merecía esto. Las herramientas tecnológicas van saliendo, es para aplicarlas y poderlas usar, pero nos ha permitido poder reducir el tiempo de respuesta de atención a incendios forestales y la atención a los incendios forestales, porque hay coordinación, hay alguien que está manejando la coordinación. ¿Por qué reducir? Porque antes un incendio usted lo atendía 14 horas, hoy lo estamos atendiendo en 43 minutos. ¿Sabe lo que significa eso? Llega más pronto, menos área afectada. La regla de 3. Otro, antes se atendía el 13% de los incendios forestales, hoy estamos atendiendo el 90% de los incendios forestales. Entonces, eso lo permite la coordinación. Antes había un incendio, todo el mundo llegaba al incendio y tal vez había otro y lo dejaron solo. Hoy no, hoy se coordina capacidades y monitoreo y siempre se deja. Y gracias a este coordinación, este sistema de monitoreo. Perfecto. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, en estos momentos, ¿cuáles son los departamentos o las ciudades o las zonas que más le preocupa al ICF? Que sean más susceptibles, estén más vulnerables. ¿Y qué piden de usted que me está viendo y que vive en una comunidad de estas alertas, esta información? Porque tenemos que denunciar a los pirómanos. Hay alguien que haga una mala praxis de las quemas. Sabemos que la quema pues es una tradición bastante difícil de decir prohibir, porque no es posible, porque es una práctica casi ancestral. Sabemos que lo hacen. Pero, ¿por qué es importante la ronda antes de la quema? Esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, porque aunque todavía tenemos remanentes de lluvias por estos frentes fríos, ellos ya se están preparando para la temporada de verano, la temporada seca, donde se producen estos incendios forestales. Y esto es, él nos ha explicado pues que están trabajando coordinadamente, tienen un sistema de monitoreo satelital, lo que les permite ubicar casi en tiempo real esto y poder movilizar los equipos para restringir eso. Y esto fue lo que benefició en el 2024, que el 2024 fue un año catastrófico porque fue 7 meses de temporada seca. Ustedes recuerdan, la pasamos muy mal, que hasta las represas estaban bajas porque recordemos, con cada incendio, el agua de donde se saca es de las represas.
Y esto viene a limitar el acceso a todo. Por eso les digo, al final tiene un gran impacto, no solamente en el bosque, sino que también en la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Qué les preocupa este 2024? ¿Cuáles son esos lugares donde ustedes tienen mayor temor de que se produzcan estos incendios forestales con mayor frecuencia? Sí, recordemos el 2024, a cada rato incendiaban vehículos. Sí. Se incendió la Black Mamba. Sí. Sí, hubieron muchos incendios estructurales. Lógicamente las represas perdieron la capacidad de generación porque no había disponibilidad de agua. Un año climatológicamente exagerado. Hasta los bosques húmedos que tenemos en el país hubieron incendios forestales. De ahí otro escenario, un gran aprendizaje y también un gran reconocimiento a todos los combatientes que se enfrentaron al fuego. Combatían de noche, nunca se había combatido de noche. El año anterior, para poder contener los incendios, se combatió de noche. Se hacían campamentos en las montañas. Esa es nuestra gente. Por eso hoy la campaña de este año se llama Héroes del Bosque. En cada árbol, por cada árbol, en cada rincón, así la hemos nombrado, solo para hacer ese recuerdo del 2024 y terminarlo. Las velocidades promedio de los incendios forestales de avance eran de 10 metros por minuto, pasaron a 21 metros por minuto. Nuestras brigadas, compuestas por 7 combatientes, pasaron a ser de 15 personas. O sea, hicimos un esfuerzo enorme y al final vimos las consecuencias de ese cambio climático cuando tuvimos la zona de alta presión atmosférica, donde no había lluvia, no había formación de nubes y no había también movimiento de viento y todo se estacionó. Casi en toda la región centroamericana, nosotros hablamos por Honduras, más por la capital, y aquí estaba lleno de bruma, aquí estaba lleno de contaminación y no solo de incendios forestales, todos los gases que emitimos no tenían ningún movimiento. Ese es el cambio climático. Y el cambio climático, eso fue el escenario, el 2024 ahora viene el escenario, el 2025. Si lo ponemos, prácticamente se vuelve como contrario, más generoso, más yo, mire qué bonito amanecen los días, con neblina, como que estemos en diciembre, ¿verdad? Pero siempre va a haber una ventana donde vamos a tener verano y van a haber incendios forestales y tenemos áreas ya identificadas y vulnerables a incendios forestales. Las áreas donde va a haber menos precipitación en el país, menos lluvia, y va a haber las temperaturas más altas y va a haber más calor, y ya estamos monitoreando según las variables climáticas, va a ser en el sur del país. Entonces, la zona sur es la que ustedes mantienen como un foco de alerta. Prácticamente, nosotros ya decimos zona sur de Sabana Grande para abajo. Para abajo, pegar a todo Moramulca. Todo Moramulca, ya esa es la zona sur, el ecosistema es diferente, es un bosque seco. Es la zona también donde ha existido problemas de sequía históricamente, problemas de seguridad alimentaria. Valle se vuelve hasta el momento el departamento más vulnerable con ese ecosistema de bosque seco. Tenemos que prepararlo para ese tipo de combate, Amapala, ese tipo de combate de incendios, porque es un tipo de combate diferente al que hacemos en las regiones donde tenemos pino, pero siempre tenemos el departamento de Francisco Morazán. El departamento de Francisco Morazán, gracias a Dios y Olancho, son los más afectados por incendios forestales. Ponemos Lloro, El Paraíso, Comayagua, y siempre hay que trabajar en los demás departamentos del país, pero estos son los más vulnerables. Digamos, gracias a Dios, tiene un ecosistema de sabana de pino que siempre, por la cultura del misquito, siempre se quema. El misquito va caminando en el bosque y va incendiando. Siempre se quema, son aproximadamente 30.000 hectáreas que siempre son afectadas por incendios forestales. Es parte de la dinámica de ese ecosistema, los incendios forestales. Pero el municipio con mayor incidencia de incendios forestales, histórico, a nivel nacional, histórico, digamos, los últimos 30 años, es el Distrito Central. Aquí es donde se registran más incendios. La capital de la República. Irónicamente, ¿verdad? Debería de ser contrario. Universidades, tantos colegios, tanto nivel de educación que existen en las capitales, pero aquí es donde más incendios existen, y incendios, la incidencia, números de incendios y lógicamente áreas afectadas. Entonces aquí es donde la mayor capacidad se desplaza también para poder atender los incendios forestales. La dinámica de la capital está ubicada, incrustada en esa intersección con los bosques, con los ecosistemas, y empiezan los incendios de zacatera, y después un incendio de zacatera inicia un incendio forestal.
Entonces, estamos preparados, estamos listos. Sabemos que lastimosamente tenemos que llegar a combatir incendios forestales porque no cambia la cultura. Y el año anterior, hay que decirlo también, y nuestros sistemas de monitoreo satelital nos permitieron identificar. Hubo un ataque sistemático a los bosques. ¿Cómo fue programado? Programado. Por la forma como se provocaron los incendios forestales, la hora en que se provocaron los incendios forestales y los sitios donde se provocaron los incendios forestales. La hora fue de las 6 de la tarde en adelante, en horas de la noche. El campesino ya no trabaja a esa hora. El campesino ya está pensando en dormir. Y nadie anda en el monte a esas horas. La gente está pensando en descansar, la gente honesta, la gente que trabaja está pensando en descansar. Lugares que teníamos bajo proceso de regeneración natural, dándole seguimiento a una regeneración que se está estableciendo desde el 2015 y estamos en el proceso. Hicimos las obras de protección en áreas donde no circula nadie y cruzaron la ronda e iniciaron un juego 10 de la noche. Sí. Eso es criminal. Eso es con otras intenciones. Otras intenciones. El incendio de la Tigra. El incendio fueron 5 focos de ignición. 5 focos de ignición. Sí. No. Iba y cuando ya estaba liquidando el incendio, porque el incendio tiene su etapa en combate. Usted entra, lo controla, lo primero es controlar. ¿vale? Cuando se diga un incendio está controlado, no quiere decir que esté extinguido. ¿vale? Cuando diga que está liquidado, ahí sí, ya está extinguido el fuego. Pero controlado es que usted sabe que no se le va a ir de proporción y puede seguir quemándose en diferentes áreas. Entonces, cuando el incendio ya estaba estábamos en liquidación, iniciaba otro punto. Otro incendio, iniciaba otro punto. Hasta que llegó el Ministerio Público, llegó la Policía Nacional y empezaron a hacer patrullaje por las comunidades donde sabíamos que están provocando los incendios. Fue que se logró detenerse. No, la intención era quemar toda la Tigra. Ahí es donde nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué eso? Otra forma de incendio forestal que pudimos detectar. Había un camino, imaginen un camino, un tramo de un camino a Zacualpa, por ejemplo. Y en el punto habían 10, 12 puntos donde iban metiendo fuego. Eso es un ataque sistemático. Ataque sistemático, ahora la pregunta es, ¿contra quién? ¿Contra el gobierno? Si esto es un ataque sistemático, contra todos, contra la población, contra algún enemigo, contra la naturaleza, ¿contra quién? Porque nosotros con un incendio forestal nos afecta a todos, independientemente de donde sea. Puede ser en área nacional, puede ser en área ejidal, puede ser en área privada, puede ser en áreas comunitarias, donde sea nos va a afectar. Un incendio en esta zona, en el sector, sería noreste de la capital, norte de la capital, llena de humo la capital, llena de humo, pone en riesgo a personas, a todas las personas, incluso incendios que se dan, que ahora hay muchas colonias dentro del bosque, que cuando hay un incendio en esas zonas las personas entran en pánico. Entonces, ¿por qué se provocan esos incendios? O sea, ya no es el patrón cultural normal que al campesino se le pasó la quema, que sí, hubieron cerca de 150.000 hectáreas afectadas por quemas agrícolas y ganaderas en el país. Fue un desastre, todo el mundo quemó el año pasado como estaba tan seco, sí, todo el mundo quemó, pero sí pudimos identificar esas conductas que nosotros las denominamos son criminales y están atentando contra los bosques. Sí, porque ya son ataques sistemáticos, claro. Y eso se lo permitió pues este centro de monitoreo. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través del 3182-5600, dice, ya han capturado gente por quema y si es así, exhíbalo, dice, en todos lados nos pide la gente, sí. Porque al final pues nos daña a todos. En este caso... Sí, nosotros, bueno, les corresponde al Ministerio Público, a la Policía Nacional. Pero ustedes han presentado... Nosotros hemos presentado y cuando el Ministerio Público logra una condena o se hace alguna captura, nosotros como institución también hacemos las republicaciones y la publicación. Yo creo que debe ser disuasivo, es disuasivo. Hay un caso en Tatumbla, en el 2017, Tatumbla era de los municipios del Distrito Central con mayor incendio forestal. En el 2017 una persona fue a la cárcel por provocar incendios forestales y hubo una reducción de incendios forestales cerca del 90%. Entonces, ¿qué será persona? Sí, pero... Porque también es una persona que no tiene unos problemas mentales también porque son pirómanos, ¿verdad? Sí, es una locura. El juego seduce, ¿verdad? Pero las personas disfrutan el juego. Yo quisiera identificarlo.
y tenerlo más bien trabajando en la brigada. Eso lo iba a decir yo. Pero ahí es donde viene la parte de la comunidad, porque es la comunidad la que tiene que denunciar. Sí, es que la comunidad sabe quién mete fuego en San Matías. Sí. Nosotros lo conocemos. También en Ojojona hubo una persona que provocó un incendio forestal, fue capturado, fue liberado. Mire, cuando estuvo capturado no había incendio forestal, lo liberaron y siguió. En Santa Bárbara nosotros, infraganti, la brigada de ICF, capturaron a la persona, como dijimos, con el tizón, poniendo fuego. Fue llevado, fue capturado, fue entregado y después fue liberado. Después siguieron los incendios. Sí, el argumento que ¿El Ministerio Público no tiene ese compromiso? Mire, en esta área? Sí, hay que fortalecer muchas áreas y depende del criterio de algún fiscal. Por ejemplo, en el caso que no es la política de la dirección del Ministerio Público. En ese caso hay que conocer más, hay que ver más, hay que evaluar más el daño. Para eso es el criterio. Esa persona fue liberada porque se argumentó que tenía problemas mentales. Lógicamente, de que provoca un incendio forestal, ese tipo tiene problemas mentales, porque lo celebraba él, lo celebraba. Y el hecho es una medida de que por lo menos el verano, tenerlo en reclusión y mandarle a hacer los estudios mentales para después dar un fallo. Pero recluirlo en esa temporada porque eso es lo que se debe hacer para evitar ese impacto. Y eso llena de... Pero y ahí son decisiones de las autoridades. Eso llena de impotencia porque hay personas combatiendo incendios forestales. Yo dirijo una institución, igual el Comando C9, que está combatiendo incendios forestales. Yo dirijo una institución que está combatiendo el delito ambiental. Hacemos el trabajo, hacemos el esfuerzo, pero estamos mitigando, estamos poniendo nuestro personal en riesgo para que después a quien provoca un incendio forestal esté libre. Eso es complejo, tanto que cuesta identificar a una persona y vincularla también al delito que provocó un incendio forestal, para que se usen esos criterios que, a mi parecer, no todos, hay alguien personas que han hecho un trabajo muy profesional, pero para que venga, digamos, un fiscal en ese caso, en el que sucedió en Santa Bárbara, y lo deje en libertad. Sí. Hubieron reclamos también hacia ese fiscal de parte de sus autoridades, porque no debe haber sucedido, pero ese es el problema. Esas personas en libertad son una total amenaza. Mira, una persona en un día le puede provocar 30, 50 incendios y tiene tiempo. Se los provoca, pues yo les de encender un fósforo y lo hacen. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, me gusta la labor del ICF con el ministro que ha visto, se ha visto menos quemas, nos dice este televidente. Vamos con el otro, dice, en Uyuco le llevan hambre para quemar. Ahí no veo gente cuidando, nos dice este televidente. Vamos a leer los mensajes. Dice, el Atío siempre hay quemas para construcción de casas y no hacen nada, nos dice este otro televidente. Ministro, aquí en Tegucigalpa, Tatumbla, Santa Lucía y Valle de Ángeles hay varios proyectos de casas y han destruido varias hectáreas de bosque. ¿ICF ha ido a supervisar? Pregunta este televidente. Hay dos formas. Nosotros tenemos el monitoreo de las áreas que son como donde se pretende crear proyectos urbanísticos. Tenemos monitoreo satelital y hay igual lo aplica el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, si ahí sucede un incendio forestal y después hay la solicitud de algún permiso para urbanizar, no se da, realmente no se da. Y lo otro, la construcción de viviendas es un problema que se ha dado, que se debe regular porque se pide permiso, hay que solicitar un permiso para la construcción de viviendas. Hay áreas que son áreas urbanas, que los permisos los otorga lo que son las alcaldías municipales. A ICF le corresponde lo que es las áreas de bosques rurales. Pero cuando existe un delito ambiental y todo, los que son denunciados o los que son identificados, pues son presentados al Ministerio Público. Hay un montón de casos de informes y dictámenes sobre delitos ambientales que están en manos del Ministerio Público, tenemos entendido, se están trabajando, porque es lo que tenemos que... Mira, aquí hay que hacer un ordenamiento territorial, pasa por el ordenamiento del bosque, no tenemos ordenamiento del bosque. Incluso con el Parque Nacional La Tigre hemos planteado que tenemos que hacer una redefinición del límite. Ha sucedido históricamente un desastre que ahí la gente construye sin permiso una construcción y se mete. ¿Y quién va a poder, quién puede monitorear eso? Si no son los vecinos que lo denuncian. Entonces hay construcciones sin permiso y estamos en ese proceso de hacer el planteamiento, así como está redefiniendo los límites
del Merendón, así como se redefinieron los límites de Pico Bonito, así hay que redefinir los límites de la Tigra y lo que es área impactada, dejarla afuera, pero dejar un área de reserva que ya no se puede impactar. Y que quede claro todo el mundo que ya no se puede impactar. Pero hay muchas ambigüedades que pasan que, bueno, hay personas responsables que solicitan su dictamen que quieren trabajar siempre en base a ley, personas responsables, solicitan su dictamen de ubicación, le dicen su constancia de ubicación y se le dice si puede o no puede. Pero hay personas que no piden permiso, aquí no piden permiso a nadie y han construido hasta represas sin permiso de nadie, construyen residenciales sin permiso de nadie y han preferido pagar multas o a veces ni pagar la multa. Eso ha sucedido históricamente. Y es ahí pero también aquí hay una corresponsabilidad de las alcaldías municipales. En las áreas urbanas, las alcaldías municipales son las responsables de la gestión del bosque en ese territorio. Área urbana, área rural le corresponde al Instituto de Conservación Forestal. ¿Para cuándo ustedes piensan implementar este monitoreo para ver cuánto tenemos de bosque? Estamos trabajando sí, porque es interesante, porque Honduras ha sido una zona boscosa y con tanto daño ambiental, tanto impacto ambiental. Mira, ahí nos vamos a desengañar. Ahí con el mapa de cobertura forestal nos vamos a desengañar. Y ya esa narrativa de que 80% forestal, tanto de bosque, lo vamos a traer del 2017 al 2024. Nosotros somos responsables por las áreas de bosque que fueron perdidas en nuestra gestión, ¿verdad? Porque se perdieron. 2022... Bueno, pero el gorgojo descortezador... Sí, también influye. Todo lo que es pérdida de cobertura, la tasa de deforestación en este país fue alta, mire, 2019, 2021. Bueno, ¿cuál fue la época más alta de deforestación en Honduras? 2019, 2021, 226.000 hectáreas de bosque. Wow. Y hay otro pico, 2015, 2017, 500.000 por el gorgojo descortezador. Entonces 600.000, perdón, sube, pero por el gorgojo descortezador. Eso se perdió. Eso se perdió, yo lo digo, y los profesionales forestales, conscientes, porque adversan, porque saben que fue, mire, la plaga, esto, licenciada, tiene una etapa de desarrollo, que los árboles presentan síntomas. Entonces usted como institución tiene la obligación de tener monitoreo, de tener vigilancia, tener gente en campo. Los mejores aliados, las comunidades. Así como nosotros tenemos áreas vulnerables identificadas donde van a suceder incendios forestales, la herramienta de planificación, coloca las brigadas, las distribuye, se organiza en esa zona, también tenemos en plaga. ¿Cuál es el principio de todo esto? La perspectiva climática. Sí. Porque al final a todos nos va a afectar. Sí, el año anterior viene y era un año sin lluvia, altas temperaturas, incendios, estrés en el bosque. Hay un estrés en el bosque. ¿Qué sucede cuando se va a la alta capa de densa contaminación que existe en el país? Estamos viendo el bosque, estamos viendo el síntoma de la plaga. Inmediatamente nos reunimos, porque teníamos 130 brotes identificados de ataque de gorgojo. Todavía no es plaga, plaga es cuando ya no la puede controlar. Ahí tiene que hacer. Sí, pero está proliferando la plaga, pero está en etapa de desarrollo. En una hora definimos una estrategia. En una hora nos sentamos ahí, dirección ejecutiva, con las personas indicadas, qué era lo que íbamos a hacer en el país. Giramos instrucciones e iniciamos a trabajar. Tenemos recursos. Una institución forestal no puede estar sin recursos, porque son eventualidades, son emergencias. Entonces tenemos que actuar y no tomar decisión. No sucedió nada. ¿Sabe cuántas hectáreas de bosque perdimos? Yo pongo este escenario. Perdimos 400 hectáreas de bosque. La atendimos, la madera se aserró, se quemaba para matar el gorgojo y la madera salía solo aserrada. Y la querían unas comunidades, se le daba a las comunidades. No se permitió que entrara la gran industria a hacer controles de plaga. No, lo vamos a hacer nosotros como institución porque tenemos capacidad, tenemos recursos, tenemos técnicos, porque eso es lo que ha hecho nuestra presidenta, fortalecer la institución. Entonces le traigo el 2015 y 2017. Se reportó plaga, no se actuó. Se actuó 18 meses después, no iba a controlar nada. Y aparte se declaró una emergencia y perdieron 500.000 hectáreas de bosque. Sí. Y estas son las cosas. El tiempo se nos ha agotado, ingeniero, rápido. Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Esperemos que no haya mayor incidencia, ya que por el fenómeno de la niña va a haber más humedad y esto evita la propagación. Pero como dice, lo más importante es que las comunidades denuncien a esas personas que provocan los incendios forestales.
Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre usted nos ha dado la apertura en este espacio para tratar estos temas tan importantes. El medio ambiente no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de desarrollo sostenible, y creo que nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático, y los más afectados siempre van a ser nuestros bosques, nuestros medios de vida. Al final los bosques son nuestra casa común, que todos los hondureños, no solo el gobierno, no solo el Estado, todos tenemos la obligación de proteger y defenderlos. Así que yo hago la invitación para esta temporada de verano, en primer lugar, uno, no provocar un incendio forestal, y otro, denunciar a quien provoque un incendio forestal. Sí. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Solís, ministro director del ICF, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto, y hasta Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. A todos les deseo un feliz fin de semana, y yo les espero, si Dios quiere, el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.